Vamos a la Biblia. Recuerda que estamos en la serie de los dones del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12. Después de haber orado, vamos a entrar en la palabra. Versículo 10. Primero a los Corintios 12, 10. ¿Ya lo tenemos? Lean conmigo. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muy bien, pueden sentarse. Vamos a, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar hoy el don de lenguas. ¿Se acuerdan que ya estudiamos varios dones desde el número 1? Hoy estamos en el hablar en lenguas, o como se le llama, el don de lenguas. Ya dijimos que el don es un carisma, es un regalo, es algo que Dios nos da, no se compra con nada. Recuerdan que la semana pasada poníamos ejemplo de aquellos que quieren comprar el don de Dios, y un mago ahí en el libro de los Hechos que ofreció dinero. Muy bien, en primer lugar, el don de lenguas es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Si vamos a la palabra en San Marcos capítulo 16, versículo 17. Aquí el Señor ya está resucitado y está dando instrucciones. San Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán, ¿a quién dice? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué más? Hablarán nuevas lenguas. Muy bien. En el verso 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien, pero en el versículo 17 dice que hablarán ¿en qué? En nuevas lenguas. No se registra en el Antiguo Testamento que alguien haya hablado lenguas por el Espíritu. El don de lenguas viene ya en el Nuevo Testamento, una promesa del Señor. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Joel capítulo 2, dice que en los últimos días Dios iba a derramar de su espíritu y los hijos profetizarían y tendrían sueños y todo este asunto. Esto se cumple en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando hay 120 en un aposento parecido a 120 personas, y viene sobre ellos el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces ahí tenemos el cumplimiento. Si gustan, vamos al libro de los Hechos capítulo 2, en el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, la cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Entonces, el don de lenguas parece ser que está reservado para el Nuevo Testamento, para la iglesia. Decíamos que los dones del Espíritu Santo todavía están vigentes, ¿de acuerdo? Y el don de lenguas todavía está vigente. Adelante vamos a ver nada más los cuidados que debemos de tener. Y aquí en el cumplimiento, el libro de los Hechos, ahora tiene un propósito. El hablar en lenguas tiene un propósito. Pero antes de ver el propósito, apunté otra cita, Hechos 10, 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 19:6.
Ahora sí están usando bastante su Biblia. Gloria a Dios. Hechos 19, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Como que el hablar en lenguas y el profetizar, o el profetizar y hablar en lenguas, como que van muy de la mano, ¿verdad? Porque ahorita vamos a explicar por qué. Pero en el Nuevo Testamento ahí tenemos unos versículos, pueden haber más, los pueden buscar, de cómo las personas, como el apóstol Pablo, ponía la mano sobre las personas, los que creían en el Señor, y ellos hablaban en otras lenguas. Algo que quiero que ustedes aprendan, que el mundano, es decir, el no cristiano, el que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Por consiguiente, los mundanos no pueden tener dones del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? En un auditorio, en una congregación, usted no sabe quiénes son cristianos, y de pronto alguien puede empezar a hablar en lenguas, y peor si usted no tiene discernimiento, no va a saber si la persona está hablando cosas de Dios o está hablando blasfemias contra Dios. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Recuerde que la Biblia dice que una de las funciones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién nos convenció a nosotros? El Espíritu Santo. ¿No el fulano predicador? No, fue el Espíritu Santo. Tal vez Dios usó ese vaso, pero el que nos convenció, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que un orador tremendo venga y trae una palabra bien tremenda, pero no pasa nada. Pero cuando es el Espíritu Santo, puede ser un predicador que apenas habla, pero Dios está haciendo la obra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Viene el arrepentimiento, del griego metanoia, que significa cambio de vida, cambio de dirección. Entonces, una señal de que tenemos el Espíritu Santo es que hemos dejado el pecado, ¿de acuerdo? Aunque nuestra naturaleza todavía es pecaminosa, todavía hay tentaciones, todavía hay invitaciones al pecado. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Obviamente, nosotros que ya somos espirituales, aunque nuestra carnota es carnota todavía, pero siempre vamos a obedecer a Dios, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces les recalco esto: nadie puede recibir dones del Espíritu Santo si no es cristiano. ¿Sí? Lo siento mucho, pero no se puede. ¿Sí? Porque hoy ha salido un movimiento carismático, se llama, creo que es una rama o son los mismos católicos, ¿verdad? Del movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo, un gran rollote que le tiran. Y si usted los checa, cantan no cualquier alabanza, no cantan alabanzas de los sabáticos o de los presbiterianos o bautistas, cantan alabanzas de iglesias que tienen avivamiento como la de nosotros. Hasta danzan, hasta corren y solamente imitan, y hasta balbucean palabras como para imitar el don de lenguas. El don de lenguas se puede imitar. Alguien puede hacer como que habla lenguas y no está hablando nada. Puede ser jerigonza, ¿sí? O puede ser que lo aprendió de alguien y ni sabe lo que está diciendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, puse acá, número 1, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Enviar al Espíritu Santo, y también Él es específico: hablarán en otras lenguas. Número 2, cumplimiento de la promesa. Hechos capítulo 2, desde ahí empiezan a hablar en otras lenguas. Se habla mucho del bautismo en el Espíritu Santo, es decir, la llenura del Espíritu Santo hasta que la copa esté rebosando, y que una señal de eso es hablar en otras lenguas. ¿Sí? Entonces nosotros sí creemos que el Espíritu Santo bautiza. Creemos también que el Espíritu Santo nos puede llenar, nos puede bautizar y podemos hablar en otras lenguas. Pero donde hay una confusión que yo he visto es de que alguien dice: si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Y perdón, pero la Biblia no dice así, sino que hay varias señales. Ya lo leímos en Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. ¿En mi nombre qué? ¿Se dio cuenta que no empieza con lenguas? ¿En mi nombre qué? Tenemos autoridad
por el Espíritu Santo para echar fuera demonios, ¿sí? Porque ni modo que yo le dijera, el que no tome veneno, el que tome veneno y se muera no tiene el Espíritu Santo. Y el que tome veneno y no muera, entonces ese tiene el Espíritu Santo. Porque está en la misma lista, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Entonces no es una garantía que usted tome algo venenoso y no se muera. Sí, entonces Jesús nuestro Señor dijo que el árbol se conoce por su fruto, ¿sí? Yo conozco gente que nunca ha hablado en otras lenguas, ¿sí? Y son buenos cristianos, temerosos de Dios, hasta para decir algo lo piensan, no son chismosos. Y otros hablan muchas lenguas, pero también tienen el don de lenguas de chismes, se les va la boquita. Hablando lenguas se van a ir al infierno si no se arrepienten. ¿Sí me explico? Otros están hablando en lenguas para fingir que están llenos del Espíritu Santo, y en su casa puro regañar son, amargados. Ahí son, oh, Rambo saca la bazuca, vaca brinda la verdad, chamaco del demonio, hazte nada. Señora Rabasía, Rabasaya, hermanos, ¿qué está haciendo? Fingiendo. ¿De qué sirve que hablen lenguas? Vamos a ver más adelante en 1 Corintios 13 que si habláramos lenguas humanas y angélicas y no tenemos amor, de nada sirve. ¿Sí? ¿De qué sirve que estemos ahí peleando, insultando, blasfemando y según que hablamos muchas lenguas? Lo dudo que sea el Espíritu Santo. Ah, qué tremendo. Entonces, ahora el propósito de hablar en otras lenguas es para edificar. Vamos nuevamente a 1 Corintios 12, verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Se da cuenta cómo está ahí también? Verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Será que aquí en la iglesia todos son apóstoles? ¿Será que todos son profetas? No. ¿Será que todos son maestros? ¿Será que todos hacen milagros? Que también es un don. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces dice, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y ese camino excelente es el amor, porque ya en 1 Corintios 13 empieza hablando del amor. Por eso les decía, creemos en el llamado bautismo en el Espíritu Santo, creemos que nos podemos llenar del Espíritu Santo hasta que nuestra copa esté rebosando, y creemos que mediante esto también podemos hablar en otras lenguas. Hay quienes lo hablaron una vez como señal, ¿verdad?, de que tenían esto y ya nunca más lo hablaron. Hay quienes no lo hablaron, pero se ve en su vida que han nacido de nuevo, que están llenos de Dios. Luego se ve la gente que está llena de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿En qué se nota? ¿En que hablen lenguas? No. ¿En qué se nota? ¿En que caiga cada rato que lo ministran? ¿O que cuando ora alguien sana? No, porque también es un don de Dios, ¿sí? Recuerde, son dones, y el árbol se conoce por su fruto, no por los dones. Una cosa son los dones y otra cosa es el fruto, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Paz, paciencia, templanza, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra, ¿sí? Entonces no va usted a ver a que porque hizo un milagro, que echó fuera un demonio, que habló en lenguas bien bonito, que profetizó. No, sino vamos a conocerlo por su fruto. La gente llena del Espíritu Santo, hermanos, no lo conoce usted por los dones, lo conoce usted por su fruto. Todo el tiempo tienen una sonrisa, aunque las cosas vayan mal, siempre sonríen.
Y se acuerdan del Salmo 47 que dice: aunque la tierra tiemble, el mar se agite, no temeremos porque estamos con Dios. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una gente llena del Espíritu Santo lee la Biblia, está llena de palabra de Dios, hermanos. En su cara se le nota, aunque la mujer le pegó, pero él está aquí feliz, glorificando al Señor. Aunque hoy salió a vender y no vendió nada, de todas maneras, gloria a Dios. Voy a ir a mi discipulado, dicen todavía. La gente llena del Espíritu Santo no tiene odio, no tiene reproche, no guarda amarguras. La gente llena del Espíritu Santo diezma, ofrenda, feliz, ahí está mi diezmo que le pertenece al Señor. Dese cuenta, ese es un área bien fuerte. La gente que diezma, que ofrenda, que da para la obra de Dios, no tiene ataduras. Están libres, están felices, están llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿usted está diciendo que si damos dinero nos llenamos del Espíritu Santo? No, que porque somos llenos del Espíritu Santo damos nuestro dinero, porque nuestro corazón ya no está en el dinero. Pero el amargado, el atado dice: no, ¿para qué voy a dar? ¿Para qué quiere tanto el pastor? ¿Y qué le van a hacer a mi dinero? No vuelvo a sembrar sillas, unas sillas de hace 10 años que sembró, que porque ya tan viejas no quería que se envejecieran. ¿Sí? Entonces recuerde, el árbol se conoce por su fruto, no por los dones, porque en esto ha tropezado mucho la iglesia. Y digo, no nuestra iglesia, sino la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra. Que porque hay un predicador y gritó bonito y habló 4 o 5 palabras en lengua, ya es un semidios para ellos. Usted no sabe cómo es su vida. Amén. Cuando viene un predicador famoso, todo el mundo va. Le escuchan 3 prédicas, pero escuchan a un pastor 20 años. Creo que es más garantía. El que le entienda. Puede venir aquí en la iglesia un famoso que habla bastante en lenguas y la palabra, ya estoy 3 horas de culto, pero hagan 3 horas de culto 3 veces a la semana durante 20 años, a ver si siguen escuchando a ese predicador. Pero los que lo escucha usted la gente 3 veces por semana durante 20 años. La vida de los pastores que llevamos años en el ministerio es bien tremendo. Creo que el trabajo pastoral es el más completo, el más fuerte, el más difícil de todos. Si en la iglesia hay 2,000 gentes, hay 4,000 ojos que nos están viendo, 4,000 oídos que están oyendo, 2,000 lenguas que están hablando, ¿verdad? Dándose cuenta cómo vive uno, qué dice uno. Y vivir en la comunidad donde cualquiera lo juzga a uno, donde cualquiera se da cuenta cómo uno vive, es otro rollo, hermanos. Y vuelvo a lo mismo, el árbol se conoce por su fruto, ¿sí? No solo porque vino y te dio una palabra de ciencia, de profecía. ¿Y dónde está su iglesia, siervo? Por allá. El domingo lo visito. Y ahí están siguiendo los dones. Y dice la Biblia que nosotros no vamos a seguir a los dones, no vamos a seguir las señales, sino que las señales nos van a seguir a nosotros. Gloria a Dios. Entonces el propósito es edificar. Vamos a 1 Corintios 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora escuche esto. Cuando son verdaderos géneros de lenguas que se pueden hablar, y una persona está orando o está hablando en lenguas, se está edificando a sí mismo. Por el Espíritu está hablando misterios de Dios. En otra clase vamos a ver que cuando hay alguien que interpreta las lenguas, entonces esos misterios son revelados y se vuelve profecía para la iglesia. Sí, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Es importante mencionar esto. Dice que el que habla en lenguas dice misterios de Dios.
Usted puede estar hablando en lenguas y en lenguas y en lenguas. El que hable lenguas y ora en lenguas, pida en oración poderlas interpretar. Y si está hablando en lengua, está hablando nada más con Dios, y nada más el Espíritu de Dios le entiende. El diablo no entiende absolutamente nada. Por eso algunos siervos recomiendan que pidamos el hablar en lenguas, porque cuando usted habla en otra lengua, el diablo no le entiende nada. A veces ni usted le entiende, pero por el Espíritu Santo sí le entiende, y está hablando misterios de Dios. ¿Se imagina usted que alguien pueda interpretar eso? Y decir, miren, el Señor dice así, le empieza a revelar. Qué maravilla. Esos dones del Espíritu Santo deben de operar en la iglesia, hermanos. Pidamos, dice aquí, en 1 Corintios 12:31, dice, los mejores dones, pero más que profeticemos. Gloria al Señor. Ahora, solo para tener una idea, el por qué hablar en lenguas. Dicen que, creo que en la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos mandaban información al país que estaban atacando. Ustedes saben que hay una clave que le llaman la clave Morse. Sí. Hay quienes saben la clave Morse y rápido sabían dónde iba a ser el siguiente ataque. ¿Sí me explico? De ahí usaban otra clave, lo descifraron también. Y cada clave o cada idioma que ellos usaban era descifrado. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Dicen que fueron a una tribu olvidada ahí en el campo de reserva y trajeron 2 que hablaran la misma lengua, y solamente en esa tribu, y pusieron uno en la base de Estados Unidos y otro en el país que estaban atacando. Entonces ya no clave Morse, ya no otra clave, sino en su idioma. Cusí las paz. Para que tengan una idea. ¿Sí? Y nadie sabía cuál era el siguiente ataque. ¿Sí? Porque nada más todo lo entendían y ya luego le traducían. Es que dice que esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Aquellos, los enemigos, no entendieron nada. Dijeron, esa lengua no la entendemos. Lo mismo pasa con el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Usted habla en lenguas y el diablo dice, ahora, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Nada, porque son misterios de Dios. ¿Sí? Yo he oído mucho hablar en lenguas, pero interpretar casi no. Casi no he visto a alguien que tenga interpretación. Mucho cuidado, hay quienes pretenden y no tienen nada. ¿Qué tienen? Nada. Hace algún tiempo vinieron aquí a la iglesia 3 mujeres. Yo le digo a mi esposa, estas son las chicas superpoderosas. Según que una tenía profecía, la otra tenía según discernimiento, y la otra tenía interpretación de lenguas. ¡Wow! Le digo. Y las 3 eran hermanas. Le digo a mi esposa, ¿eso te dijeron? Sí. Probemos, le dije. Yo no muy les creo, le dije. A las chicas superpoderosas. Ahí andaban las 3, ¿verdad? Desde antes que vinieran a Torre, la que según profetizaba, le decía a las otras 2, rápido, escanéenme esta persona, decía. Y la que tenía más que discernimiento era el don de la sospecha, empezaba, le decía que tenía, y la otra también. Era un revoltijo ahí. ¿Y por qué cuando estaba yo no funcionaban sus dones? Lo que es de Dios permanece. ¿De acuerdo? Estaban fingiendo. Gracias a Dios no están en Torre. Las chicas superpoderosas, ¿verdad? Tiene que ser confirmado, hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, yo entiendo que esa es una de las finalidades que tiene que haber en el hablar lenguas. ¿Sí? Hay un propósito, no es solo para hacer un show. Hay un propósito. ¿Qué hay? Un propósito de parte de Dios. Hay un objetivo. Como el ejemplo que les puse de la base militar y el ataque y todo ese asunto, nadie le entendía, iban avanzando. El reino de Dios tiene que avanzar con poder, hermanos. ¿Sí? Yo quisiera que algunos de ustedes anhelen el hablar en lenguas y otros pidan interpretarla, y el que ya habla procure pedir la interpretación. ¿De acuerdo? Podemos pedir los mejores dones.
La iglesia es edificada por estos dones. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí, mis amados? Muy bien. Ahora, aquí en el punto 4 puse advertencia para ejercer el don de lenguas. Ahí mismo en 1 Corintios 14, versículo 6. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Mire, esto de ser mayor ya lo explicamos, no es de decir, yo soy más que tú porque yo profetizo y tú solamente hablas en lenguas. No, sino que está hablando de cuánto alcance, qué tan edificante es, porque decíamos, el que habla en lenguas, él mismo se edifica. Pero el que interpreta y profetiza y se vuelve una profecía, entonces bendice más gente. Verso 6. Ahora pues, hermanos, yo voy a ustedes hablando en lenguas. ¿Qué aprovechará si no les hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Escuche eso. Vamos a seguir el verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Escuche esto. En la antigüedad, la trompeta tenía varios sonidos, incluso la trompeta shofar tiene sus sonidos, y la trompeta de la atalaya, la hatzotzera, es un tipo de trompeta que es como un tubo, no sé si lo han visto en algunos dibujos, es un tubo largo y luego se abre como un embudo, y se llama hatzotzera. Hasta eso, todo tenía un sonido. Si venía el rey, venía alguien, era un sonido, pero si venía el enemigo, era un sonido de alerta. Ahora, si era el enemigo y el sonido no es bien claro, es incierto, ¿cómo se prepararán para la batalla? Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Cuando voy a ustedes, prefiero hablar 5 palabras en el idioma que ustedes me entiendan y no hablar en lenguas. ¿Sí? Verso 9. Así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración, ¿qué dice? Poder interpretarla. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Lo que le decía hace rato, el que habla en lenguas, número 1, el que habla en lenguas, pida poder interpretarlo. Porque mientras habla en lenguas se edifica su espíritu, pero su entendimiento no sabe ni lo que está hablando. Ahora dice, ¿de qué sirve que yo hable en lenguas? Es como si alguien viene acá, habla alemán, por muy buena que se ponga la prédica y todo, ¿será que va a recibir algo? Mira que todos aplauden, va a aplaudir y todo, pero no está entendiendo nada. Alguien de ustedes que no es chiapaneco, ¿verdad? Uno que ustedes que sea gringo, vaya a la sierra y hablan celtal, tzotzil, los oyen hablar ahí, pero no entienden nada. Qué feo se siente, ¿verdad? Yo comprendo, por eso siempre llevo mi intérprete allá en la sierra. Yo predico en español, ellos traducen al celtal o al tzotzil. Y a veces, mire qué problema del idioma. Porque a mí me ha tocado ver que alguien predica, eso en las comunidades, en inglés, luego inglés a español, español a tzotzil, tzotzil a celtal, celtal, como 4 idiomas. 15 minutos de predica se convierten en 1 hora. Y como que no tiene el mismo sabor, ¿verdad? No fluye uno igual. Eso me pasó también en París y en Holanda. Yo predicaba en español, alguien traducía al inglés, del inglés traducían al holandés y al francés. ¿Se imaginan ustedes? Pero Dios es bueno, ¿verdad? Llegó un momento como que nos uníamos los 4 casi al mismo tiempo y la gente recibía, pero de alguna manera estaban escuchando en su idioma.
Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Más de 500, digamos 500, vieron que Jesús fue llevado al cielo. ¿Cuántos? 500. Y el Señor les dice: no se vayan, porque les voy a enviar la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 2 hay un aposento como de ese tamaño, 120 personas orando. ¿Cuántas personas? ¿Y cuántas eran? 500. ¿Y cuántas estaban? 380. No les importó. Solamente 120 fueron al aposento. Se oye un viento recio, un estruendo tremendo. En esos días había gente que había llegado a adorar en Jerusalén. Había gente de todas partes del mundo. Entonces esto fue la maravilla, porque los que estaban ahí prácticamente eran griegos. Cuando aquellos se asoman a ver qué está pasando, se dan cuenta que sobre las personas una lengüita, una llamita de fuego había, y hablaban en otras lenguas las maravillas de Dios. Alguien dijo: están borrachos. Están borrachos, dijeron. Probablemente hacían como que se caían, ¿verdad? Llenos del Espíritu, yo no sé. Por eso dijeron: están borrachos. Y el apóstol Pedro dice: no están borrachos, miren, es la hora tercera del día, tipo las 9 de la mañana. ¿Cómo va a ser que tan temprano estén borrachos? Y esto es lo dicho por el profeta Joel, y les empieza a explicar la promesa. Pero dice que todos los que se acercaron estaban maravillados y perplejos, porque oían en su idioma las maravillas de Dios. Habían del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Cirene, las regiones de África. Imagínense ustedes, así como por ejemplo aquí en Chiapas, ¿cuántos idiomas hay? Tzotzil, Celtal, ayúdenme, Chol, Tojolabal, Mam, Soque, Lacandón, Lacantún. Imagínense cuántas hay. En África es igual. Entonces todos esos africanos que hablaban diferentes idiomas escuchaban en su idioma las maravillas de Dios. Asiáticos, se llegó por ahí un chinito y oía en chino las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta por qué se maravillaron y quedaron perplejos? Y dijeron: ¿qué está pasando aquí? Que estamos hablando estamos oyendo, en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Y alguien dijo: ¿no son acaso estos judíos? ¿Cómo es que hablan en otros idiomas? Ahora, aquí cabe mencionar algo que me llama la atención en 1 Corintios 13. Dice el apóstol Pablo: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí hay una verdad. Hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Menciónenme una lengua humana. Hebreo, inglés, ¿qué más? Chol, tzotzil, ¿qué más? Ruso, francés, italiano. Todos los idiomas que se hablan en el mundo son lenguas humanas. Otra vez, todas las lenguas que se hablan en el mundo son lenguas humanas. Ahora, ¿cuáles serían las lenguas angelicales? Un idioma de los ángeles. Qué tremendo, ¿verdad? Que usted puede hablar el idioma de los ángeles, es decir, un idioma celestial. Lo que le decía hace rato, que por el Espíritu, el que habla en lenguas, está hablando misterios de Dios, y aquí nadie le entiende, porque esa lengua no existe aquí en la tierra, viene del tercer cielo. ¿De acuerdo? Ahora, yo he entendido, porque dice la palabra de Dios, diversos géneros de lengua. ¿Sí han leído eso? Que hay diversos géneros de lengua, es decir, hay quienes pueden hablar varias lenguas por el Espíritu. Eso sí me ha tocado verlo. Hace algún tiempo, cuando estábamos en el otro templo, llegó un hermano de la costa, y en lo que él estaba orando, entró un ratito a hablar en lenguas, y una hermana que era guía de turistas había llevado una pareja que eran judíos, y le preguntaron a ella: oye, ¿el señor es judío? No, dice. ¿Por qué? Es que está hablando en hebreo, dice. ¿Y qué judío va a ser aquí de la costa de Chiapas? Era el hermano. Y después le platiqué y me dijo: siervo, dice, es que yo he hablado 2000 lenguas por el Espíritu, me dijo. Bueno, entonces nada más de que señora Rabasí, señora Rabasaya, y Rambo saca la bazuca, no, ¿verdad? Alguno nada más como que
Aquel habló, medio balbuceó palabras y ya lo dijo. No, hermanos, el don de lenguas es real, es un idioma, es un lenguaje completo que se está hablando. No está trochismochis, ¿verdad? Sino que es algo completo. Como dice el apóstol Pablo, hay idiomas muchísimos en el mundo y ninguna palabra carece de significado. De igual manera, las lenguas de Dios, que da por el Espíritu, todas tienen algún significado. Por ahí de otro hermano que con trabajo hablaba español y estaba orando. Dicen que estaban en un templo y afuera estaba lloviendo. Bueno, estaba lloviendo y afuera unas personas se refugiaron ahí en el templo y escucharon. Y le preguntaron al pastor: disculpe, ¿este señor sabe griego? No, dice que con trabajo habla español. Lo bajaron de la Sierra Tamborazos, este hermanito. Dice, es que en su oración está hablando en griego. Y estos que sabían hablar griego eran mundanos. Y el pastor le dijo: ¿y qué está diciendo? Dice que Dios es su pastor y nada le faltará. Y empezaron ellos a recitar el Salmo 23. Por eso dice la palabra de Dios que el hablar en lenguas no es señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Yo me convertí en una iglesia donde se movía mucho los dones del Espíritu Santo, y ciertamente algo que a mí me sorprendió mucho fue el oír cómo hablaban en otras lenguas. Y yo llegando a la casa estaba confundido. Le dije a mi familia: ¿y qué tiene pues esta gente? Y ya me mostraron la palabra y me maravillé, porque Dios está vivo y sus dones están vigentes. Amén. Sigamos leyendo, verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, porque por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes tiene salmo, doctrina, lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más 3, y por turno, y uno interprete. Atención acá. Hay algunas teologías, algunas doctrinas que han malinterpretado esto, y están diciendo que el apóstol Pablo, cuando dice hablo más lenguas que ustedes, se refiere a que hablaba otros idiomas. Por ser el apóstol Pablo antes fariseo de fariseos, se entiende que hablaba el apóstol por lo menos 5 idiomas que él aprendió, y algunos piensan que eso se refiere cuando él dice hablo más lenguas que todos ustedes, y no es así. Definitivamente él está hablando del don de lenguas, porque luego les dice: por el Espíritu tienen lenguas. Entonces es un don dado por Dios. Algunos que reclaman y que dicen pero ¿por qué hacen esto en la iglesia? Ahí está, 1 Corintios 14:26. ¿Qué pasa cuando se reúnen? Traen lengua, traen interpretación, traen himnos, traen salmos. Para los que dicen: ¿y dónde está en el Nuevo Testamento que hay que poner instrumentos de música? 1 Corintios 14:26 dice que entre las lenguas, la interpretación, la doctrina, dice también traen salmos. ¿Cuántos salmos hay? 150. Y en los salmos nos respalda que debemos de usar instrumentos para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces
lo que hacemos para alabar a Dios es totalmente correcto. Otros han malinterpretado diciendo que el don de lenguas ya acabó, ya caducó, y no es cierto. Por lo que dijo también el apóstol Pablo, cuando habla del amor, dice: cesarán las lenguas, se acabarán las profecías, pero el amor permanecerá, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ya no será parcial, sino será completo, todo será perfecto. ¿Sí? Pero cuando venga lo perfecto, hermanos, aquí todavía no estamos en ese estado. Cuando estemos en la presencia de Dios, ¿para qué queremos profecía? ¿Para qué queremos lenguas? Pero mientras estemos en esta tierra y la iglesia de Cristo esté en esta tierra, necesitamos los dones del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Otros también han malinterpretado y están diciendo que el apóstol Pablo dice que nadie hable en lenguas. No, él lo que está diciendo, que se haga todo decentemente y con orden. Sí. Hay 10 que hablan en lenguas, no hablen al mismo tiempo, dice el apóstol, que hable uno. Pero si hay intérprete, que hable el otro por turnos. Y luego en el siguiente versículo dice lo mismo de la profecía. Hay 3, 4 profetas, hable uno por turno, los demás juzguen. Ay, pastor, pero es que a mí cuando me toma el Espíritu no siento qué hacer. No es cierto. Dice la Biblia, el espíritu de los profetas está sujeto ¿a quién? A los profetas. ¿Sí me explico, hermanos? ¿O ya se les cruzaron los cables? Como lo vi como que se quedaron así. ¿Cómo está eso? ¿No se les ha botado el chip? ¿Aman al Señor todavía? ¿Y a su palabra? Sí, todo lo que está diciendo la palabra de Dios nos está enseñando que todo es con orden. Sí, miren, nosotros tenemos mucho cuidado en un orden del servicio. ¿Sí se da cuenta? Si alguien quiere platicar un sueño, que me lo platique a mí primero. Y ya si yo lo autorizo, platica el sueño. Porque hay iglesias donde es un desorden. Hasta dicen: hermanos, tiempo especial, ¿quién quiere pasar? Nadie. Ya pues, hermanitos, anímense, media hora de estar ahí. Ahí pasa el hermano Nachito, 20 minutos a decir sandez y media. Ahí pasa otra diciendo que tuvo un sueño y hasta le dio la interpretación y hasta lo aplicó a la iglesia, y tal vez el sueño es para ella misma. De veras, de que los hay, los hay. Es que tuve un sueño. Y es que pienso que es para la iglesia. No, hermanito, es para usted. Hace algunos años me dice un tipo: pastor, tengo mucha pena, pero le voy a decir un sueño. Y hice como usted me lo dijo, que hay que pedir confirmación. Confirmado. Le digo: ¿qué soñó? Que usted estaba fumando. ¿Y eso qué significa? Pues no sé, dice, por ahí estará fumando, no sé, que Dios me libre de juzgar a su ungido. Y religioso te da y vi que lo juzgan a uno y luego salen dándose baños de pureza. Y dije, bueno, yo pues, ni en el mundo me gustó fumar, hermanos. Nunca, jamás ha sido para mí tentación fumar. Y le digo oiga, el sueño es para usted mismo, porque yo ni en el mundo me gustó fumar, menos ahora que estoy ahí como chimenea. ¿Se imaginan ustedes que yo estuviera aquí? Y dice el Espíritu Santo, hay pastores allá en Alemania, en otro lado del mundo, que por cultura fuman, pero es la cultura de ellos, usted no vaya a fumar. Ay, cuando yo le dije esto al hombre, me dice, sí, verdad, dice, la verdad de vez en cuando, como usted dice en la prédica, atrás de la puerta me echo mi cigarrito, dice. Allá en un pueblo, allá en Júpiter, un pueblo, una iglesia Tzotzil. Ay, Dios mío, me di cuenta que pasaba uno, hermanos, tuve este sueño. Pasa uno y dice, hermanos, a todos los soñé con la camisa al revés, creo que esta iglesia se va a dividir. Hermanos, soltando esas palabras contra la iglesia. Y los regañé, les digo, aquí nadie me está pasando a decir sueños. Le dije, si van a decir sueños, díganmelo a mí primero. Y bandidos, cuando yo llegaba, nadie soñaba. Pero cuando estaba yo ahí, nada más me miraban y les daba miedo. Pero cuando yo no estaba, seguían los sueños. Y ya uno de ellos me dice, por cierto, pastor, estamos hablando de 15 años atrás, dice, te soñé, me dijo. Todavía dicen, me habló mi sueño, dice. Le digo, ¿qué te dijo tu sueño? Ah, es que en el sueño vi que traías ese tu carro, traía un Suru 2 en ese tiempo, un blanquito.
y en el sueño vi que te saliste de la carretera y te volcaste. Ay, dije, y me morí. Dice, no, pero quedaste en silla de ruedas. Ay, Señor, dije. Bueno, le digo, hermanitos, ahí oren por mí para que eso no pase. Le dije, ¿y cuándo fue ese sueño? ¿Ayer, antier? No, tiene como un año, dice. O sea, estaba esperando que se cumpliera su ingrato sueño. Mire, aquí en Torre a veces he pensado seleccionar algunos testimonios de sanidad, darles 3, 4 minutos antes de la prédica. Lo he sentido hacer, pero todo tiene que ser decentemente y con orden. ¿Sí? Hay gente que usted le da lugar que haga una lectura y ya quieren predicar y hasta hablar en lenguas. Y luego, ay, perdona, pastor, es que el Espíritu me agarra. Y no, mentira. El Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Estamos de acuerdo? El hermanito va a predicar, pero tiene 40 minutos, hora y media. ¿Qué pasó? Es donde me toma el Espíritu es el que... No, tranquilo. El Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Ya se dio cuenta que aquí en Torre danzamos? Digo danzamos porque muchos de ustedes danzan, pero todo decentemente y con orden. Nada de que, ay, qué cultazo tuvimos, quebramos como 10 sillas, los panderos. No. Y cuando el Espíritu nos toma para una danza, pues danzamos. Y otro dato bien curioso, siempre que es por obra del Espíritu de Dios que usted siente el Señor y danza, dése cuenta, aunque caiga la persona no le duele. Aunque se golpee con una silla, dice uno, ay, Señor, qué porrazo. Y está uno viendo el chipote, no salió nada. La sangre, nada. Allá en una iglesia en Tuxtla, una mujer que se decía profeta, un grupito pequeño de personas, tenían una plataforma como esta, 2 niveles, pero era de cemento. Y empezó como a profetizar, pero se puso así como perro, empezó a hacer así como perro, con las 4 patas, se fue así profetizando. Llega aquí, ¡fua! Se rajó la nariz, chorros de sangre. Yo no estaba ahí, mi familia sí estaba ahí ese día. En la noche me platicaron. Le digo, perdónenme, pero eso no es de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo es, todo está bajo control. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y nada que ver con el desorden. Y que es que el Espíritu me toma, y cuando el Espíritu me toma yo no siento el tiempo, nada. El Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Ahora, si usted pierde la noción del tiempo y de las cosas, cuidado, el diablo le está bloqueando la mente. Dios nunca te va a decir, pon tu mente en blanco. Por eso dice el apóstol Pablo, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Danzaré en el Espíritu y danzaré también en el entendimiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo que se fue el gozo? No, ¿verdad? Donde es el Espíritu de Dios hay libertad. Donde el Espíritu es el Señor, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, para no abusar de los dones del Espíritu Santo. Si checaron mi muro, ayer subí una imagen de un tipo ahí que se accidentó todo. Y el otro dice, Roberto, ¿qué te pasó? ¿Por qué el accidente? No sé, dices que venía manejando y oyendo unas alabanzas de Marcos, y Marcos dijo, levanta tus manos y cierra tus ojos, y lo hice y ¡pum! Se fue a dar. Dije yo, el mejor ejemplo de hacer las cosas en el Espíritu, pero también en el entendimiento. ¿Verdad que sí? Date cuenta dónde estás. Te pones a danzar arriba de una plataforma de 3 metros y no tiene respaldo, te llegas a dar un iguanazo de ahí. Va manejando, levanta tus manos, cierra tus ojos y ¡pum! A mí me ha pasado que a veces voy escuchando una prédica o una alabanza y voy manejando y me toca el Señor y empiezo a llorar. ¿Sabe qué hago mejor? Mejor me estaciono y apago el carro y lloro. Ya que lloré sabroso, arranco el carro y vámonos. ¿Sí? No les voy a venir con el cuento de que de aquí en la autopista el Espíritu me tomó y fui en las salas del Espíritu. No, hermano, no es cierto. Oraremos con el entendimiento, pero también en el Espíritu, y en el Espíritu y con el entendimiento.
Ya aprendieron algo nuevo hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Primera a los Corintios 13, con eso termino. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En todo el capítulo 13 de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo está hablando de la preeminencia del amor. Lo que le decía hace rato. ¿De qué sirve que hable en lenguas? Que profetice, que entienda muchos misterios de Dios. Si cuando pasa una persona a pedirle un plato de comida, usted no se lo regala. O se lo regala pero con el vaso despeltrado. O el vaso de unicel ya de 10 fiestas. Ay, con ese denle agua. Ay, este ya vino a pedir comida. Y ahí va hablando en lenguas a la cocina. Y 2 tortillas todo frías y 3 cucharadas de frijol. Que cuando el indigente quiere hacer su taco, se quiebra la tortilla. Hay muchas lenguas. No, hermanos, el árbol se conoce por su fruto. Pidan los mejores dones, lo necesitamos, hermanos. Puede fingirse el don de lenguas, amén. No todo lo que usted escuche diga, ay, qué bonito habla en lenguas. ¿Qué tal que no es de Dios? Dicen por ahí que en una iglesia había una mujer que hablaba en lenguas y en lenguas. Alguien lo grabó porque le pareció extraño, lo llevaron a estudiar en una universidad y dijeron, sí existe en tal parte del planeta, es un idioma y son puras blasfemias contra el Espíritu Santo. ¿Sí? O porque escuchaste y quieres hacer como que hablas en lenguas, tenga mucho cuidado. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, si tú no me mueves mi lengua a hablar una lengua extraña, no me lleves, Señor. No quiero nada con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Creo que les comentaba de una niñita que en una iglesia en Tuxtla, esto fue real. La niña empezó bien. Dicen que profetizaba. Cuando entró a la secundaria, como que empezó a dejar la llenura del espíritu y se empezó a llenar de otras cosas. Como que perdió el fluir que tenía. Y de pronto empezó a profetizar mentiras. Entre ellas, en aquel tiempo dijo que venía esa noche un terremoto para Tuxtla. Y la alarma de los hermanos, hasta fueron a traer a su familia, durmieron en el templo. Yo recuerdo que mi mamá llegaba en esa iglesia, en ese tiempo nosotros no éramos cristianos. Es más, yo ni estaba en la casa, pero mi mamá nada más dijo, hijos, pues tengan cuidado, por si sienten un temblor, se salen a la calle. Por lo menos no llevó a mis hermanos al templo porque no pasó nada. Ya dijimos que cuando es profecía de Dios, se cumple. Amén, hermanos. Y después la niña, cuando era niña, hablaba en lenguas, fluía, pero después fingía. Dicen que no decía Fahrenheit, 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 Fahrenheit. Y el pastor era medio indocto, pero no tanto. Dijo, pero eso de Fahrenheit son esos grados para la temperatura. Entonces usted puede saberse 3 nombres de grados. ¿Están qué? Kelvin, Celsius, Fahrenheit, centígrados, ranking, todo eso, dígalo. Y van a decir que está hablando en lenguas. Mucho cuidado. Póngase de pie esta noche, por favor. En la iglesia llega un momento que el Señor nos ministra y hablamos en lenguas, pero lo más recomendable es que si no hay intérprete, ore para usted mismo. Después de cada enseñanza estamos pidiendo al Señor los dones. Cierre sus ojitos un momento, hable con Dios, anhele lo que es de Dios. Doy por hecho que si usted viene aquí cada lunes para ser instruido, es porque anhela del Señor. Gracias a Dios cada vez el grupo está más nutrido, estamos viniendo más personas. Adoremos un momento, adoremos un momento, adoremos un momento. Sí, Señor, te adoramos. Eres un Dios vivo, un Dios real. Has comprado con tu sangre a la iglesia y has dado dones a los hombres. Tu palabra dice que subiendo a lo alto llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres.
dones ministeriales, dones del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque esto es lo que hace hermosa tu iglesia, la operación de los dones. Hoy hemos estudiado a la luz de tu palabra el don de lenguas. Señor, lo anhelamos. La iglesia lo necesita, lo desea, Señor, no para exhibir, no para sacar provecho económico, sino porque lo creemos. Necesitamos estar conectados contigo. Levante su mano, dile que ama su presencia y dígale: ese don que usted está pidiendo puede ser de sanidad, de milagros, de profecía, de lenguas, de ciencia, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, te necesitamos. Permítenos, Dios mío, tener esas señales. Hemos creído en ti, Señor. Hemos echado fuera demonios. Hemos, Señor, predicado tu evangelio con poder, Señor, y tú has respaldado, Dios mío. Y esta noche, en el nombre de Jesús, te pedimos que traigas consolación, que traigas consolación. Aquí hay algunos corazones que necesitan esa consolación, esa fortaleza. Recíbala en el nombre de Jesús en esta noche. Recíbala en el nombre de Jesús esta noche. Aquí hay algunos que están superando algunas cosas, que han sentido que su vida va avanzando, están sintiendo que su vida va a otro nivel, están dejando hábitos, cosas que no habían podido, tal vez de una forma tajante, de una forma decisiva. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los animamos a seguir adelante. Los animamos a seguir adelante. Sigue dejando atrás todo aquello que te estorba. Sean hábitos, sean amistades, sea algún hábito oculto pero dañino, sea alguna relación, algo, Señor. Te ruego, Padre Santo, que nos ayude, Señor mi Dios. Y hoy pedimos que fluyas y que nos regales esos dones. Pídelo, hermano. Usted no diga: es que no lo merezco, porque si fuera por justicia propia, nadie lo merece, nadie sería digno. Él nos da los dones porque somos sus hijos. Nos da los dones porque somos comprados con su sangre, porque somos justificados, regenerados y santificados, porque estamos en ese proceso. Y a partir de hoy, si usted anhela un don del Espíritu Santo, pídalo en oración que el Señor se lo dé. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Seguimos, Padre maravilloso, clamando. Te adoramos, Padre. Hoy, Señor, levantamos una oración por esa ciudad en el estado de Coahuila, Señor mi Dios, donde hubo un tornado esta mañana. Muchos murieron, desaparecieron, los vehículos, las casas fueron arrasadas, Señor. Sabemos, Padre, que muchas veces viene tu ira sobre los hijos de desobediencia, pero en la ira te pedimos misericordia para ese estado, para esa ciudad, Señor. Y te rogamos por el estado de Chiapas, te rogamos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, Padre, que muchos más vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la vida eterna, Señor, en esta noche. Y permítenos adorar, y permítenos, Señor, orar en otras lenguas, Padre Santo. Permítenos, Señor mi Dios. Tenemos tu Espíritu Santo que opera de diferentes maneras, que opera de diversas formas, y hay diversidad de operaciones y ministerios, pero tu Espíritu, Señor, es el mismo, Padre. Te adoramos, Señor. 30 segundos más en sus propias palabras. Adore al Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por tu paciencia, por tu amor. Gracias por tu ayuda. Todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor, porque no estamos solos. Porque muchas veces sentimos tu presencia, porque estás allí, y a veces no lo sentimos, pero tú estás allí, Señor. Eso aprendimos ayer, Señor, en el caminar de aquellos hombres que iban a Emaús. Gracias por tu fidelidad. Gracias por estar con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a llenarnos más
y más de ti, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, pues solo tú eres santo y eres digno, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Dile un fuerte aplauso